Bueno, muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Laura, un saludo para ti y a través tuyo a todo el equipo de Acotur que ha hecho posible este quinto encuentro, y aprovecho también para felicitar a Acotur por esos primeros 10 años. Ojalá que sean 100 o 1000 más y que estemos vivos para poderlo celebrar otra vez juntos. Y también quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar al equipo de Destino Naturaleza y a todos los que han trabajado para el evento del día de hoy. El planeta vive una doble crisis ambiental muy grave. Por una parte, el calentamiento global y por otra, la pérdida de biodiversidad. El último informe de síntesis, que son esos 6 documentos que ustedes ven en pantalla, el último informe de síntesis de marzo de este año confirmó lo que todos sabíamos, y es que es muy probable que el límite de 1.5 grados de calentamiento de aquí al final de siglo no lo vayamos a lograr. Inclusive lo que dice el informe de síntesis del panel intergubernamental sobre cambio climático es que también es muy probable que no alcancemos el límite del 2%. Algo pues supremamente grave. Pero a eso se suma también el último informe de Planeta Vivo publicado por WWF, del año pasado, que mide la abundancia de poblaciones de especies de fauna a nivel mundial, de mamíferos, reptiles, anfibios, peces y aves. Y en su último informe señala, ahí no se alcanza a ver la cifra, pero se las voy a decir, señala que ha habido una pérdida en la abundancia de biodiversidad del 69% en promedio a nivel mundial. Pero como si eso fuera poco, en el caso de América Latina la caída es del 94%, o sea, casi el 100% de la pérdida de biodiversidad. Vivimos una doble crisis ambiental muy grave, y lo peor de todo es que pues, prácticamente los esfuerzos que se están haciendo para reducir esos impactos gravísimos pues, están teniendo un efecto muy limitado. Y a veces hablamos de que el turismo es la industria sin chimeneas, pero lejos de ser la industria sin chimeneas, el turismo también es parte del problema a estos desafíos ambientales que enfrentamos. Solo por mencionar unos ejemplos, las emisiones de gases de efecto invernadero a los que contribuyen el turismo están cerca de entre el 5 y el 8% hoy en día, pero se espera que de aquí al 2030 lleguen al 21%. De manera similar, en lo relacionado con el uso de la energía, los destinos turísticos consumen aproximadamente un 25% más de energía que cuando no hay turistas, es decir, que el consumo local. En materia de agua, algo similar, los destinos turísticos consumen 4 veces más agua que aquellos destinos donde no hay turismo. Si miramos los residuos sólidos, se calcula que entre el 12 y el 30% de los desperdicios de la comida en los hoteles son desperdiciados, que es una cifra enorme también. Y apenas el 5% del agua, de las aguas negras son tratadas antes de su disposición final. Esta cifra no existe para turismo, esto es de manera general para todos los sectores de la economía, pero pues muestra que apenas un 5% es tratada antes de verterla a los ríos o al mar. Y finalmente se calcula que el turismo pone en riesgo de extinción a cerca de 1.700 especies de plantas y animales. Es decir, el turismo puede ser o es en parte, es parte del problema a esos desafíos ambientales que mencionaba anteriormente. Pero al mismo tiempo el turismo también puede ser parte de la solución, y aquí vemos simplemente algunos ejemplos de los esfuerzos que está haciendo la industria para reducir esos impactos en el medio ambiente. Iniciativas o el trabajo de miembros de Acotur, por ejemplo, Acotur mismo, pero muchísimos de sus afiliados trabajan en temas de conservación. Empezamos a hablar del turismo regenerativo y ahora voy a hablar más de esto, la política de turismo sostenible, los esfuerzos de algunas aerolíneas para compensar la huella de carbono y otros tantos más iniciativas nacionales e internacionales.
Pero cuando uno se pregunta qué es lo que está en la raíz de estos problemas ambientales, y para mí quizá la persona que mejor resume en una frase la causa de esos problemas ambientales es Gregory Bateson, que tiene un libro que se llama Pasos para una ecología de la mente y que dice que los grandes problemas del mundo son el resultado de la diferencia entre cómo funciona la naturaleza y la forma en que pensamos los humanos. Pensamos, por ejemplo, que el planeta tiene recursos ilimitados cuando en realidad no los tiene. Pensamos que los problemas ambientales no nos afectan cuando en realidad sí nos afectan. Miremos los ejemplos, el más reciente trágico en Hawái, el incendio en Hawái que acabó pues con toda la industria del turismo en esa isla, pero cada día en los noticieros vemos noticias de este tipo. Colombia está cerrada por las lluvias, la carretera que nos trae aquí a Guaviare están cerradas, tanto la que va por Yopal más lejana como la que va para Villavicencio, también debido a temas ambientales. Y lo peor de todo, pensamos que alguien va a resolver los problemas ambientales que tenemos cuando nosotros mismos somos quienes podemos ser parte de la solución. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para resolver los problemas tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No vamos a poder cambiar la forma en que funciona la naturaleza, no es posible. La naturaleza tiene sus reglas, sus procesos, sus sistemas. La única forma es cambiar nuestra forma de pensar, y me atrevería a decir no solo nuestra forma de pensar, sino nuestra forma de sentir. No solo se trata de la mente, sino también del corazón y la forma como nos aproximamos a la naturaleza. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que cambiar de paradigma, porque la forma en cómo estamos enfrentando esos desafíos no está dando los resultados que necesitamos como planeta. Necesitamos cambiar de paradigma. ¿Y qué es un paradigma? No es nada distinto de una teoría o un grupo de ideas sobre cómo se debe enfrentar un problema o pensar una cosa. Un paradigma es, por ejemplo, en la Edad Media que la Tierra era plana, y gracias a Colón y después a Américo Vespucci cambiamos de paradigma para decir que la Tierra es redonda. Bueno, pues tenemos que cambiar de paradigma, y este es el cambio de paradigma entre la sostenibilidad y la regeneración. Este es un cuadro de tiempo de cómo ha sido la evolución de la sostenibilidad a la regeneración desde 1972, cuando un grupo de líderes políticos a nivel mundial reunidos en el Club de Roma empezaron a reflexionar sobre los desafíos ambientales, y de ahí para adelante pues ha habido una evolución pues muy grande. La primera conferencia de cambio climático, la segunda conferencia de cambio climático, la cumbre de la Tierra de 1992, y así ha ido evolucionando el pensamiento acerca de la sostenibilidad y posteriormente de la regeneración, hasta cuando llegamos a el año 2026, cuando una persona llamada Daniel Val escribe un libro muy famoso, un libro de referencia muy conocido sobre el tema de las culturas regenerativas, que se llama Diseñando Culturas Regenerativas. Entonces, esto para decir que la regeneración no es un estado, es un proceso al que se va aspirando a llegar. No es que uno se acueste una noche sostenible y al otro día se levante regenerativo, pero sí es un proceso en el que tenemos que estar cada vez más involucrados nosotros como sector turismo, que aspira a ser parte de la solución de los desafíos ambientales que tenemos. ¿De dónde surge ese paradigma del turismo regenerativo? En primer lugar, surge de entender al ser humano como parte de la naturaleza y no alejado de ella. Somos parte de la naturaleza. A veces decimos los problemas ambientales como si fueran los problemas de otros, cuando en realidad son los problemas de nosotros mismos. Y me voy a atrever a decir algo que no suena muy bien, y es que el planeta no se va a acabar por el calentamiento global. Lo que se va a acabar es la forma de vida de los seres humanos como la conocemos hoy en día, con los estándares que conocemos hoy en día. El planeta no se va a acabar. Lo que se va a acabar es esa forma de vida que tenemos los seres humanos si no adoptamos las medidas para evitar que eso ocurra.
En segundo lugar, entender al turismo no solo como una industria, sino entenderla como un sistema vivo e interconectado que hace parte de unos de los sistemas culturales y naturales con sus reglas, ritmos y patrones. Y finalmente, incorporar la sostenibilidad, pero trascenderla buscando beneficios netos positivos. Y en esto quiero ser muy enfático, y es que no hay una contradicción entre la sostenibilidad y la regeneración. La regeneración incorpora la sostenibilidad, pero aspira a ir un paso más allá. Y aquí hay miles de definiciones de sostenibilidad y de regeneración, y pueden ser tratados en algunos casos como sinónimos, pero para ponerlo en la mente de las personas es importante empezar a hablar de regeneración como una aspiración mayor de la sostenibilidad, como les voy a contar un poquito más en detalle. ¿Cuál es ese marco conceptual de la regeneración? Pues es un marco conceptual también basado en el libro de Wall, en donde arrancamos con prácticas no sostenibles o no regenerativas, prácticas convencionales de alto consumo de energía y de recursos, donde lo único que nos importa es cumplir la ley, lo mínimo necesario, lo menos posible, o incluso hacerle trampa a la ley para no cumplir absolutamente nada. Y poco a poco vamos haciendo mejoras relativas, acciones verdes de diferente tipo, de reciclaje, de mejor uso de la energía, etcétera, hasta lograr prácticas de sostenibilidad. Pero mientras que la sostenibilidad en general, y vuelvo y digo que puede haber varias definiciones, en general lo que busca es no causar daño, no tener externalidades negativas en el medio ambiente, los pasos posteriores orientados a la regeneración lo que busca es la restauración de los ecosistemas y finalmente la regeneración, es decir, sistemas productivos en donde hay bajo consumo de energía y recursos. Quise hacer este cuadro comparativo para tener como una idea más cercana de en qué se diferencia la sostenibilidad y la regeneración con algunos criterios. En primer lugar, se diferencia o la característica del punto del que parten, mientras que el turismo regenerativo parte de una visión ecológica, el turismo sostenible en general parte de una visión de crecimiento económico. En relación con el potencial de los destinos y de los productos, el turismo regenerativo busca soluciones pluriversales a la medida del potencial local, mientras que el turismo sostenible a veces son soluciones universales a los problemas. Es decir, estoy pensando en soluciones pensadas en Bogotá en un escritorio alejado de las realidades territoriales, como si hubiera formatos únicos impuestos a la fuerza en territorios que por su naturaleza son enteramente distintos. En el caso del turismo regenerativo, lo que se quiere buscar, y Laura creo que lo destacaba cuando hizo la presentación, de soluciones que tienen que estar hechas a las medidas y respondiendo al potencial y a las necesidades de cada uno de los territorios. Relaciones de autoridad. En el turismo regenerativo buscamos liderazgos de base inclusivos, mientras que en el turismo sostenible es un enfoque de arriba para abajo, guiado por los expertos que saben cuáles son las soluciones que hay que imponer a lo local. En términos de sistemas, el turismo regenerativo habla de sistemas vivos integrales que es necesario aproximar como un todo. Esto muy en línea con la política de USAID del sistema de mercados. Mientras que el turismo sostenible busca respuestas fragmentadas, sistemas fragmentados con énfasis en la producción. Entonces busca resolver cuellos de botella individuales específicos, pero uno a uno como si fueran silos compartimentalizados y no buscando una respuesta y una solución sistémica a los desafíos. En términos de agentes de cambio, el turismo regenerativo se enfoca en los anfitriones y las comunidades locales, mientras que el turismo sostenible hace más énfasis en el sector privado y los gobiernos. En términos de las relaciones, es la relación entre la naturaleza y humanos interconectados y coevolucionando, mientras que en el turismo sostenible habla de la naturaleza y humanos que están separados y que compiten entre sí.
Y finalmente, en términos del propósito, ya lo mencionaba anteriormente, el turismo sostenible en general busca reducir el daño, minimizar el impacto, mientras que el turismo regenerativo lo que busca es tener un impacto neto positivo como resultado de la actividad turística. Es decir, va muchísimo más allá de no hacer nada malo, sino hacer algo bueno y que el resultado de la actividad turística se traduzca en esos resultados positivos para el medio ambiente. En síntesis, y vuelvo y digo, es de la naturaleza misma del turismo regenerativo tener diferentes definiciones, diferentes aproximaciones. No puede hablar uno de unos componentes estáticos únicos, sino que están en evolución, en movimiento, en cambio. Pero solo para tratar de ir teniendo la idea cada vez más clara, el turismo regenerativo tiene al menos 4 componentes. En primer lugar, la salud de los ecosistemas. Segundo lugar, el bienestar de la comunidad. En tercer lugar, la experiencia del viajero, que a veces dejamos por fuera, pero que es fundamental. Si los viajeros no tienen buenas experiencias de turismo de naturaleza, pues lo que va a pasar es que no se va a incrementar ni el interés ni la apreciación por la naturaleza, por los ecosistemas, por las especies, y eso se va a traducir en una reducción de la demanda. Por el contrario, si las experiencias de los viajeros están enriquecidas, pues vamos a lograr incrementar la demanda a estos lugares. Y finalmente, la sostenibilidad económica empresarial. Pero lo importante acá no son los componentes en sí únicamente, sino son los puntos de cruce, nuevamente, para que no hablemos de silos aislados como si cada uno de esos temas pudiera vivir solo, sino que es necesario abordarlos de manera conjunta. Y quisiera hacer énfasis en 4 principios fundamentales. Nosotros en Destino Naturaleza creo que ya vamos por 17, si no estoy mal, principios, pero para simplificar y para dejar una idea lo más clara posible en mente. Lo primero, pensar el turismo no como una industria, ya lo había dicho, sino como un sistema vivo, interconectado, que está inmerso en los sistemas culturales y naturales y que es necesario abordar de manera sistémica. En segundo lugar, reconocer el potencial único del lugar y su gente. Y vuelvo e insisto, y sé que me estoy repitiendo, pero insistir en que no podemos buscar soluciones únicas a problemáticas que aparentemente son similares, pero que tienen unas particularidades específicas de los territorios, de las comunidades, y que es necesario matizar, adaptar, adecuar a las necesidades de cada territorio. En tercer lugar, privilegiar la armonía sobre la competencia. No porque la competencia no sea importante, aquí seguramente la mayoría de ustedes son competidores de sus colegas en las empresas, sino porque hay un beneficio mayor resultado de buscar la armonía. Cómo es de necesario favorecer esa mejor articulación entre el sector público, entre el sector privado o entre los actores privados o aún entre los actores públicos que a veces no se coordinan lo suficiente y no trabajan de manera armónica con un propósito común. Y finalmente, nuevamente el tema del beneficio neto positivo, y eso es a lo que debemos aspirar todos aquí. Sé que muchos de ustedes tienen esto en la mente, es parte de la filosofía de Acotur y es parte, por supuesto, del principio inspirador y central que orienta a Destino Naturaleza, el programa de USAID. ¿Qué quiere decir todo esto para Colombia? Y voy llegando ya al final. ¿Qué quiere decir? Colombia, y ya varios lo han dicho aquí, el gobernador lo decía, John lo decía, Colombia es un país inmensamente rico, pero a veces perdemos la perspectiva de las oportunidades que hay en turismo. Solamente por hacer una comparación, Colombia es un país de aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados, solamente en su porción terrestre, porque en el mar tenemos casi otro 1 millón de kilómetros cuadrados. Eso es equivalente a la extensión de España, Francia y Portugal. Y podemos añadirle Islandia también, y todavía sigue siendo más grande Colombia. Esos 3 países europeos tienen una población de 125 millones de habitantes. Colombia tiene 50, 51. Esos 3 países recibieron el año pasado 176 millones de turistas. Colombia recibió
4.6 millones el año pasado, que ha sido el mejor año de turismo en Colombia. Lo digo no porque queramos tener 176 millones de turistas, eso tiene todos los problemas y no queremos aquí ni las Venecias, ni los París, ni los Barcelona, ni nada por el estilo, pero solamente para poner en escala el potencial. Colombia podría crecer en el papel, en el Excel, 40 veces el turismo que tiene hoy. No crezcamos el 40, crezcamos el doble, el triple, 5 veces, 10 veces, porque hay espacio para crecer. Estamos en los primeros años, los primeros días del turismo en nuestro país. Quisiera, para terminar, volver a la frase de Gregory Bateson. Gregory Bateson, otra vez repito, decía: los grandes problemas de la humanidad son la diferencia entre la forma como funciona la naturaleza y la forma como pensamos las personas. No podemos cambiar la forma como funciona la naturaleza, no nos queda opción distinta de cambiar la forma en cómo pensamos los seres humanos. Pero los seres humanos no nos cambiamos por el entendimiento, por la razón, a pesar de que nos describimos como seres racionales y tenemos eso metido muy grabado en la cabeza. A los seres humanos no nos cambian solo la forma de pensar, sino las emociones, los sentimientos, el corazón. Por eso digo que más que cambiar la forma de pensar, hay que cambiar la forma de sentir. Hay un ejemplo en el que siempre pienso cuando digo esto, y es el ejemplo de un estudio que se hizo, un metaestudio de más de 88,000 estudios sobre calentamiento global. Se hizo un metaestudio de esos 88,000. Eso es un dato científico de una investigación, no es una cifra inventada. El 99.7 de esos 88,000 estudios coinciden en que la causa del calentamiento global es humana. Es decir, el 100% de 88,000 estudios coinciden en eso. Ese es el argumento científico racional. Pero un estudio que hace parte de este en Estados Unidos dice que hay más del 30% de los norteamericanos que ponen en duda que el calentamiento global se atribuye a causas humanas. Y esa desconexión brutal entre la evidencia científica, los argumentos racionales, las pruebas y el sentir y el pensar y en consecuencia la conducta de la gente, quiere decir que la razón no nos mueve lo suficiente para cambiar nuestra forma de pensar. ¿Y por qué lo traigo a colación y por qué estas frases? Y es porque la forma en cómo los seres humanos cambiamos nuestra forma de pensar es a través de las historias. Ustedes me han ido a repetir, varios de ustedes, como una lora mojada cuando suelo decir que viajar no es solamente trasladarse físicamente a un lugar. Viajar es también ese recorrido interior, intelectual, emocional, espiritual que hacemos inspirado por el lugar donde estamos. Y el secreto de un buen viaje cada vez más en el mundo es la capacidad para conectar el viaje físico con el viaje interior, para llenar las experiencias de significado, de sentido, que se vuelvan memorables, únicas y finalmente transformadoras de la vida de las personas. El gran historiador que está muy de moda recientemente, Yuval Noah Harari, ha publicado 4 libros, creo que va, tiene una frase que es muy poderosa y dice: el verdadero rasgo único del Homo sapiens es su capacidad para crear y creer en la ficción. Eso es exactamente lo que nos hace humanos y nos diferencia de otras especies de animales. Son las historias, la narrativa, y la narrativa también alrededor de la importancia de la regeneración y del potencial que tiene el turismo como sector, como sistema para contribuir a esos cambios positivos, hacen que trabajar en las historias, en las narrativas, para educar a los viajeros, para educar a los prestadores, a los anfitriones y para educarnos a nosotros mismos. Aquí nadie puede decir que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Yo soy el primero que digo, soy un convencido de esto, y otra vez se me olvida apagar la luz, se me olvida cerrar la llave, se me olvida separar mejor las basuras, porque muchas veces otra vez no es suficiente entender para poder tener las conductas que queremos tener.
Seth Godin, que es uno de los gurús del mercadeo, también lo decía en términos del mercadeo. El mercadeo ya no se trata de las cosas que haces, en este caso en el turismo, de las experiencias que ofreces o las experiencias que venden, sino de las historias que cuentan. Y finalmente Steve Jobs, pues nada más ni nada menos que el fundador de Apple y un gran visionario, dice: la persona más poderosa del mundo es el contador de historias. Es quien determina la visión, los valores y la agenda de generaciones enteras por venir. Entonces, concluyo con decir que nos pongamos en la tarea de cambiar la narrativa, de hablar de la regeneración y de hablarla no en términos solamente de los datos que nos ofrece la ciencia, sino en términos de generar esa conexión emocional, porque sin emoción tampoco hay regeneración. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.